Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es viva y eficaz. Todo esto nos dice cuando vamos a estudiar sobre la Biblia, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder, es creadora. La palabra de Dios es vida para nosotros. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vamos a hablar un poco de la palabra. Vivimos en la era de la comunicación. Hoy todos tenemos un móvil, un teléfono móvil, y parece un milagro, parece algo increíble. Nuestros abuelos les parecería imposible que yo pueda estar ahora mismo desde cualquier lugar hablando e incluso viendo a cualquier pariente que pueda tener en Australia, al otro lado del mundo. La palabra es el principal instrumento de comunicación. Es el vehículo con el que expresamos nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros propósitos, nuestros temores. Pedimos ayuda. La palabra te hace crecer. Cuanto más rico es el idioma, mejor herramienta de expresión es y permite pensar más profundamente. Hoy, uno de los idiomas más completos es el alemán. Y tiene declinaciones, es un idioma completísimo. Por eso los filósofos hoy son alemanes, los mayores filósofos. ¿Por qué? Porque tienen un instrumento de expresión más rico que la mayoría de los otros países. Hoy, antes se decía que una imagen vale más que 1000 palabras. Y hoy se vuelve al libro, se vuelve a leer y se habla de que una palabra vale más que 1000 imágenes. Ahora está la televisión, el cine, frente a la palabra. La palabra te hace crecer, llevándote por el mundo de la imaginación. No es lo mismo que veas una película donde te lo dan todo hecho, que leas el mismo relato en un libro, que tu imaginación se desarrolla, estás creciendo. Hay distintos tipos de lenguajes. Hay el lenguaje de sordomudos. Uno dice buenos días y un sordomudo te entiende perfectamente. Ellos hablan con signos. Son palabras, también son palabras. No son palabras audibles, pero son palabras. Hay el lenguaje verbal y hay el no verbal, que son nuestros gestos. Uno es tímido, se sienta en el borde de la silla, otro se cruza los brazos porque está un poco con temor. Cada uno, el lenguaje no verbal también se expresa lo que hay dentro de nosotros. Pero lo importante es cómo usamos el lenguaje, cómo usamos la palabra, muestra cómo somos. Una persona puede ser muy linda o muy fea, alta o baja, gruesa o flaquita, joven o anciana. Pero cuando habla, ahí está el detalle. A uno lo escuchamos con interés, no dejando que se pierda ni una sola palabra que pueda enriquecernos, y con otros se desvanece en cuanto abre la boca. Somos nuestras palabras. Lo que decimos, si son verdad, somos veraces. Si son bondadosas, somos bondadosos. Si nuestras palabras expresan ira, tenemos un carácter iracundo, agrio. Si mentimos, somos deshonestos, somos mentirosos, somos imitadores del mentiroso,
que es el padre de la mentira, que es el diablo, es Satanás, porque la mente es corrompida por la mentira. No me fío si alguien le mintió a otro y ahora me está hablando a mí, digo, no, puedes decirme lo que quieras, pero no te creo, porque si mentiste a otro, ¿por qué no a mí? Si alguno no ofende en palabra, dice Santiago, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. ¿Cuánto bien y cuánto mal se puede hacer con la palabra? La crítica es destructiva, puede hacer más daño que cualquier otra actitud. Y qué fácil es caer en ella. Hasta podemos creer que estamos haciendo la obra de Dios y estamos criticando a alguien. En Proverbios 12:18 dice la Biblia, las palabras de algunos son como estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. La palabra puede ser medicina o puede ser una estocada de espada. El hombre, hay un proverbio que dice, el hombre supera al animal en la palabra y se supera a sí mismo en el silencio. Por algo se nos dieron 2 orejas y una sola boca, porque, como dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse. Es decir, que debemos medir mucho lo que decimos. En Proverbios 17 se nos dice que el que ahorra palabras tiene sabiduría, de prudente de espíritu es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es prudente. Y también nos dice, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que frena sus labios es prudente. Las palabras agradables son como panal de miel, endulzan el ánimo y medicinan el cuerpo. Es tan importante el uso de la palabra, es tan importante. Estamos viendo cómo mis palabras pueden influir en otro. Y es tan importante el uso de la palabra que Jesucristo dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso es importante no tomar de forma baladí el tema de la palabra. ¿Cómo puedo yo vencer en una batalla tan importante y difícil? Porque es muy difícil refrenar la lengua. Santiago dice que el que puede refrenar la lengua puede dominarse a sí mismo. Es muy difícil. ¿Sabéis? La palabra alegre, la palabra amable, libera alegría en las personas, da descanso, libera tensiones, ayuda a veces a ser felices a los otros, puede darles esperanza. Tantas cosas se pueden hacer con la palabra. Jesús dijo en Lucas, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo aquel que quiere agradar a Dios ha de refrenar su boca. Lo que tiene que cambiar, si de la abundancia del corazón abra la boca, lo que tiene que cambiar, ¿qué es? El corazón. Porque lo que tengo en el corazón es lo que digo. Pero ¿cómo puedo cambiar mi corazón? Pues yendo a su palabra. En la palabra de Dios hay respuesta para todo aquello que nosotros necesitamos saber.
las promesas de Dios. Dios nos da promesas a la hora de controlarnos. Somos aquello de lo que nos alimentamos. Si yo me alimento de la palabra de Dios, el resultado es que voy a parecerme a Jesús. Hoy prima la comida basura, no solo física, no solo la comida digestiva, sino también en los medios, en la televisión, en el cine, en las revistas, en los programas, los reality shows. Ahí sale gente que tiene muy poquito que enseñar, a lo mejor tendría mucho que enseñar, pero tal como están viviendo y haciendo las cosas, enseñan muy poquito que sea de provecho para la construcción de un carácter. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios, por su palabra, creó el mundo. El hombre pecó, rompió su relación con la fuente de la vida, con Dios, pero Él empeñó su palabra de que salvaría al hombre. Así, su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y murió por nosotros, y resucitó también con su palabra, sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos. Jesús dijo en Juan 6, que es un capítulo extraordinario, dice, yo soy el pan vivo, que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por el mundo. Ahí la gente, los que lo escuchaban, quedaron chocados. ¿Pero cómo? ¿Cómo tú puedes darnos a comer tu carne? Y Cristo contestó, las palabras que yo os he hablado, la carne nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra que yo os he hablado, si vosotros la recibís, la oís, la recibís, la escucháis, la recibís, y dejáis que trabaje en vuestro corazón, entonces podréis tener la vida, porque la vida está en mí. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Esa palabra es la que nos da poder para vencer, que es Jesús. En su palabra son sus promesas, que en Cristo la palabra son el sí y el amén. Las promesas de Dios en Cristo para nosotros, en la palabra, son el sí y el amén. En Proverbios, Salomón dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. También nos dice, pero clamaron al Eterno y en su angustia los salvó. Envió su palabra y lo sanó, porque la palabra de Dios sana, la palabra de Dios es maravillosa. Cuando la aplicamos a nuestra vida, cuando la comemos, entonces nuestra vida es transformada. Dios es verdad. ¿Sabéis? A veces la gente coge un texto así por separado, y hay algunos que se dedican a hacerlo así. A ver qué me dice Dios, y voy aquí. Y hubo uno que lo hizo, es una anécdota que puede no ser cierta, pero que miró y dice, a ver qué Dios quiere que yo haga. Y fue y se acercó y se ahorcó. Salió donde Judas hablaba de Judas, y fue y se ahorcó. No, esto no. Y va a otro texto, a ver aquí. Ve y haz tú lo mismo.
No se usa así la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Pero el Salmo 119, en el versículo 60, dice, la suma de tu palabra es verdad. No cojas un detallito y hagas una religión de él, porque tiene que ser la suma de toda la palabra. En toda la palabra de Dios se complementa una con otra, un pensamiento con otro, y ambos forman un cuerpo. Es como las células. Una con otra forma un tejido. El tejido digestivo, el tejido de la piel, cualquier tejido es formado por muchas células. De la misma forma, en la palabra de Dios, uniéndola, un versículo de aquí, otro versículo de allá, y ambos se van a confirmar. Es maravilloso porque esta palabra fue escrita por muchos escritores emanuenses y eran de distintas épocas, de distintas tendencias, digamos, culturales. Hay algún médico, hay pastores de ovejas, hay reyes, hay sacerdotes, hay de todo, hay pescadores. Pero la palabra al final es una sola. ¿Por qué? Porque el que la inspiró, el Espíritu Santo, es uno. Y Dios a sí mismo no se contradice. Por eso es la suma de tu palabra, es la que es verdad. La palabra además puede hacernos santos, puede ayudarnos a ser santos. Y Jesús dijo, santifícalos en su oración, la última oración que es registrada en la Biblia. Bueno, no es la última porque luego estaría en Getsemaní, también allí ora. Pero cuando se dirige al Padre para pedir por su iglesia, dice, santifícalos en tu verdad, en tu palabra, que es verdad. Y Dios tiene un medio para santificarnos, la palabra. Y cuando vamos a la palabra, entonces allí encontramos cuál es el camino de la santidad, cuál es el camino de la sabiduría, cuál es el camino de la salud, cuál es el camino de la luz, porque aquí está la luz, la verdad que alumbra. En Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Y seguimos en el mismo Salmo y nos dice la explicación, en el versículo 130, la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Conozco a un joven, ahora ya no es tan joven, pero bien, podemos llamarle un joven, que tiene un problema mental, un cierto retraso, que a veces cuando habla de las cosas es incongruente, pero cuando cada vez menos conoció la palabra de Dios, bueno, está bien, no vas a despreciar a nadie, no se debe despreciar a nadie, porque tenga más o menos inteligencia, porque tenga mejor o peor su cerebro, no es culpable de eso. Y este hombre empezó a escudriñar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Y hoy, cuando en la iglesia alguien hace alguna pregunta, sea desde el púlpito o desde donde sea, se hace una pregunta, ese joven suele dar las respuestas más atinadas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ilumina, da inteligencia a los sencillos. No hay mejor medio para acrecentar la inteligencia que la palabra de Dios. ¿Sabéis por qué?
Porque cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, aquí, encuentro la forma de comunicarme con la mente más poderosa del universo, que es la mente de Dios. Y cuando yo me comunico con Dios, crezco. Cuando yo tengo algunos amigos a los que admiro grandemente y sé que cuando estoy con ellos estoy creciendo y les pregunto y ellos me hacen que mi mente y mi corazón se ensanche, que aprenda más. Me encanta aprender. La palabra de Dios da inteligencia, la palabra de Dios da vida. Le dijo Pedro en Juan 6, como hablábamos antes, la mayoría de la gente que lo seguía se fueron. Y Jesús se acercó a ellos, a los poquitos que quedaban, y les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro, que siempre era lanzado en responder, pero aquí respondió muy atinadamente, dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Frente a la basura del mundo, frente a los rollos de los fariseos y los saduceos, tú tienes palabra de vida. Solo cuando te oímos a ti crecemos. Cuando los oímos a ellos, vemos que se nos echan cargas y cargas y cargas encima. Tú nos liberas de la carga. Tú eres el que nos das vida. Jesús dijo en Juan 8, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Pero cómo? Si está muriendo la gente, es que no guarda su palabra. Hay gente que muere y está muerta, enterrada, y hay gente que está muerta aunque esté andando por la calle. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquel que no se conecta con Cristo, aquel que rechaza a Dios, está muerto aunque esté vivo. Mientras que aquel que aceptó a Cristo en su corazón, en su vida, en su mente, y dejó que Cristo lo transformara, aunque esté muerto, vivirá. Son palabras de Jesús. El que esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, vivirá eternamente. ¿Qué está haciendo ahora? Pues lo dijo Jesús, lo decía de Lázaro. Duerme, está durmiendo, cerró los ojos y cuando los abra, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, aparecerá y se encontrará con Cristo. Es decir, si yo ahora voy en el coche, en el autocar, en el tren, en el avión, y tengo un accidente, ¡pau! Y luego digo, oh, pero si ya vino Cristo, si yo iba a tener un accidente, pero resulta que el accidente fue que estoy viendo a Cristo, no vi otra cosa. Por eso es un sueño. Nunca verá la muerte, que es la muerte segunda, la muerte de aquel que desaparece ya para siempre. Hay una exhortación en 2 de Timoteo que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que Dios nos ayude a vivir y a compartir este maravilloso tesoro que es su palabra, que está personificada en su amado Hijo, en nuestro amado Salvador. Que no lo neguemos, que no guardemos este tesoro para nosotros solos, sino que lo compartamos. Si lo hacemos así, el tesoro está más que asegurado en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan y donde la polilla ni el orín corrompen. Yo quiero estar allí y me gustaría que tú también estuvieras. Y no solo tú,
sino todos tus amados y los míos. Que Dios te bendiga.